Hola, bienvenido de nuevo a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Redline 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. En vídeos anteriores tuvimos la oportunidad de analizar dentro del fabricante estadounidense y dentro de la gama High Performance el modelo 0W40. En este caso se trata del modelo con la viscosidad más baja 0W20 que está destinado principalmente a motores muy modernos, sobre todo motores de origen japonés. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Indica que se puede utilizar donde se requiera la norma ILSA GF5, API SN o ACA A5B5. También recomienda su uso donde se requiera la norma Dexos 1 versión 1, no confundir con la Dexos 1 Gen 2 que cambia el paquete de aditivos detergentes y neutralizantes, donde se requiera la norma BMW LL14FE en motores Honda, Acura, Mazda, Mitsubishi, Mopar, Nissan, Subaru, Toyota o Lexus. Prácticamente en cualquier tipo de motor que requiera un SAE 20 en caliente y que no lleve sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP, SCR o similares. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante indica que se trata de un 0W20, viscosidad cinemática 100 grados 9,1, viscosidad cinemática 40 grados 48 e índice de viscosidad 172. Viscosidad 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, indica 5500 centipoises. La tabla SAE J300 impone un límite máximo de 6200, con lo que entra sin problema. Punto de congelación 60 grados bajo cero, señal directa e indirecta que para la formulación de la base del aceite el fabricante ha utilizado buenos componentes, así como también que es un aceite que se comporta muy bien a bajas temperaturas. Porcentaje de evaporación NOAC indica un valor 9, es relativamente alto si lo comparamos por ejemplo con un 5W30 o un 5W40, pero recordar que este tipo de aceites que tienen una viscosidad tan baja, sobre todo si son 0W6, 0W20, suelen elevar al alza este valor. Con todo y con ello, un valor 9 está bastante bien. Si bien es cierto, no es el valor más bajo que hemos visto hasta ahora, me suena que el Ravenol estaba en torno a 7 con algo, pero 9 está bastante bien. Y viscosidad HTHS, que es una viscosidad que sostiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga, alta temperatura en varios ciclos, indica un valor 2,9 y tratándose de un 0W20 es un muy buen valor. Como norma general, los 0W20 suelen estar entre 2,6, 2,7, 2,8, pero 2,9 es incluso el HTHS que tienen algunos 0W30 y 5W30. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar qué tipo de compuesto han utilizado para la formulación del aceite que puede ser perjudicial para la salud. Viene en contacto con la piel, contacto con los ojos, por inhalación, así como también posible contaminación de agua. Como siempre indico, este documento no hay que tomarlo como un dogma de fe porque no se trata de la receta del aceite ni mucho menos, pero sí que nos puede servir en algunos casos de guía para medio intuir qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante para la formulación del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere. En este caso la hoja es realmente parca y se limita a decir que lleva una concentración de un 90% de una base, pero no especifica, y los otros tipos de compuestos hacen referencia a aditivos utilizados. Así que por desgracia poco o nada podemos sacar de esta hoja. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 42,26, viscosidad cinemática a 100 grados 8,75, ligeramente menos viscoso que lo que indica el fabricante, sobre todo la viscosidad 40 grados, en este caso lo podemos tomar como una ventaja. Índice de viscosidad 193, aquí sí hay mucha disparidad con respecto a los 172 que declara el fabricante, pero tengo que recordar que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, y como estos no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, pues inherentemente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, indica un valor 11,23, un muy buen valor. No es el valor récord aquí en el canal, pero sí que está en la parte alta de la tabla. En cuanto a la acidez, el TAN indica un valor 2,69, aquí también es relativamente elevado y es interesante que sea bajo, pero hay que tener en cuenta que
que el paquete de aditivo es bastante graso y el mismo eleva la acidez. Como siempre indico, si bien no es primordial, pero sí es interesante, es que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya acumulando suciedad y distintos tipos de ácidos formados en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo hasta un punto que se iguale o incluso se quede por debajo del TAN, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,19, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. ACEA como tal, para sus aceites full SAPS impone un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6, así que hay bastante margen. Punto de congelación 58 grados bajo cero, no llega a esos 60, pero se lo perdonamos, por 2 grados no pasa nada, sigue siendo un muy buen valor, señal directa e indirecta que el fabricante para la formulación de la base del aceite ha utilizado muy buenos componentes. Punto de inflamación 232 grados, es un valor promedio, no es tan alto como el 0W20 de Ravenol, el modelo ECS que estuvimos viendo, pero sí que es superior al 0W20 original Mazda Supra. Capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura en la que se miden los 0W, ha dado un valor 4715 centipoises, mejor puntuación incluso que los 5500 declarados por el fabricante. Porcentaje de evaporación NOAC 9,4, prácticamente calcado a esos 9 que declara el fabricante, y en cuanto al azufre 0,435, unido al 1,9 de concentración de ceniza, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. La norma PSN, así como ACEA para sus modelos full SAPS como es el A5B5 o un A3B4, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,5. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos con el paquete de aditivos y empezamos con el molibdeno, que es un modificador de fricción, crea como unas microcapas entre metales como si fuese a grosso modo masa de hojaldre, y lo que hace principalmente es reducir el sonido del motor, el consumo del combustible, así como ligeramente el desgaste. En este caso lleva 578 partes por millón, una muy buena concentración. Este tipo de aditivo hay fabricantes que en sus formulaciones no lo utilizan, fabricantes que utilizan concentraciones muy bajitas de 50, 60, 80, 90, 100, algún modelo de Ansoil hemos visto en torno a 250 aproximadamente, 578 es un muy buen valor. Si bien es cierto, el récord de este canal lo tiene el hermano mayor, la versión de competición de Redline WT, que lleva en torno a 1000, 1200, una concentración de caballo, 578 para uso civil está más que bien. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo ZDDP, función antioxidante y antidesgaste, 1110 y 1187, muy buenos valores por encima de la media. Como norma general, los aceites estamos acostumbrados a ver concentración entre 700, 800, 900, prácticamente cerca de 1200 es lo que se suelen ver en aceites ya con corte más deportivo. Boro 120 ppm en este tipo de concentración, hace función de dispersante. Magnesio, aditivo neutralizante y detergente, lleva 7, eso no es ni siquiera homeopático. Y en cuanto al calcio, también aditivo neutralizante y detergente, 2989, que es un valor promedio dentro de los aceites full SAPS. Como norma general, los aceites mid SAPS llevan en torno a 1400, 1800 de calcio, y los aceites full SAPS suelen llevar entre 2500 y 3500. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antioxidante y antidesgaste, no se ha medido pero me suena muy poco que Redline lo utilice, es más común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol o de Liqui Moly. Y el titanio, que al igual que el wolframio hace de aditivo antioxidante y antidesgaste, no lleva este tipo de aditivo, es más común verlo sobre todo en la gama de Castrol Edge de titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 92, con esto directo e indirectamente podemos deducir que el fabricante para la formulación de la base del aceite ha utilizado una gran concentración de éster. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. En este tipo de base que utiliza el fabricante Redline para su gama High Performance, así como también para su gama Euroseries, es bastante complicado deducir exactamente qué porcentaje de concentración ha utilizado. En la parte superior derecha te dejo un enlace donde vas a poder ir al segundo concreto de un vídeo donde hablé ampliamente sobre este tema. Las crestas más importantes a tener en cuenta en este tipo de base, la cresta que se forma en torno a 1750, que es la cresta que como norma general se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la cresta que se forma en torno a 1100, que se eleva sobre todo cuando el fabricante ha utilizado una concentración de éster de caballo, y la cresta que se forma
norma en torno a 722, que se suele elevar principalmente cuando el fabricante ha utilizado mucho PAU, pero en este caso concreto, como lleva tan alta concentración de éster, la propia cresta de 722 también se eleva. En este caso, desde mi punto de vista, yo opino que el fabricante ha utilizado una base predominantemente éster perteneciente al grupo 5 en una concentración aproximada del 60% y también lleva una alta concentración de PAU perteneciente al grupo 4. Bien, pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, desde mi punto de vista la mejor base que hay a día de hoy en el mercado, paquete de aditivos súper rico, sobre todo mucho fósforo, mucho zinc, mucho molibdeno, prácticamente son concentraciones de aceite de carreras, las propiedades físicas muy fieles a lo declarado por el fabricante, si bien es cierto a destacar que la viscosidad 40 grados es bastante inferior a lo declarado por el fabricante y eso hay que tomarlo como una ventaja, alto TBN, buen punto de congelación, el aceite se comporta muy bien a baja temperatura como buen 0W y como siempre digo en este tipo de aceite Redline pues el mejor 0W20 que hay a día de hoy en el mercado. Si bien el santo grial de los aceites no existe porque siempre se puede sacar algún pero, alguna cosica, algún tal siendo un poco exigente, es el aceite que más se aproxima a ese santo grial de los aceites que todos buscamos. En cuanto al precio pues también es bastante elevado. Este aceite se comercializa en envases de cuarto de galón y de galón. Prácticamente el cuarto de galón se encuentra en torno a unos 20-22 euros, alguna oferta en 18 aproximadamente y el galón completo se va a unos 90-100 euros aproximadamente. Como se suele decir, es café para muy cafeteros. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace, es completamente público. Ya somos en torno a 180 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo de los coches, las motos, aceites, recambios, baterías, detailing, trucos de mecánica, etc. Comparte el vídeo, que seguro tienes algún primo, hermano, cuñado, compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.